A esta parte que alguna hermana me dijo, no es tan fácil, no es tan fácil, no es fácil. Lo que es, bueno, es entrar en la lectura de uno de los autores más importantes, no puede ser fácil, ¿no? Y además que tal vez ustedes tampoco no tienen entrenamiento en leer origen, ¿no? Han leído otros textos. Yo digo actualmente que una de mis preocupaciones es que se perdió la lectura de los textos del monacato primitivo, de los autores. No sé qué están leyendo, me preocupa que este tema porque si se pierde esa lectura después ya es difícil, mucho más difícil entender la regla de Cervellino, ¿no? Yo siempre digo, conviene que tengamos una lectura, si no habitual, por lo menos una vez por año, 2 veces por año, de algunos de los autores del monacato primitivo, que hay algunos que son muy accesibles. Ahora, con este texto que yo les di, lo que me interesa sobre todo es tratar de puntualizar hasta donde sea posible para ustedes y juntos qué es lo que él aporta, ¿no? Que en esta homilía, que de algún modo se anticipa a la vida monástica, al florecimiento de la vida monástica que se va a producir en el siglo IV, prácticamente un siglo antes de la vida de San Antonio, que dijimos que es el primer testimonio literario. Orígenes se escribe a mediados del siglo III. Entonces tenemos un siglo que antes él ya está proponiendo algunos temas que son fundamentales. Quien, aparte del padre Mauro, en la orden de ustedes, los hermanos trapenses, el que ya también marcaba esto con mucha claridad, era en sus cursos, era el padre Armand Bellier. Armand Bellier muchas veces decía que el monacato tiene un periodo de formación que es bastante extenso, y en ese periodo aparece Orígenes. Entonces, ¿qué es lo que yo diga así? Si podemos tener un primer punto claro que ustedes les haya tocado ver o que hayan visto en esta homilía que es fundamental para nosotros, algo que él subraya de entrada, podríamos decir así. Son 2 palabras que podríamos poner ahí, muy sencillas. No hay que leer todo, hay que leer por etapas. Tienen 2 días todavía. Yo vi la búsqueda. Sí, está la búsqueda, pero él propone algo muy específico en el principio de la homilía. La comprensión, la necesidad de profundizar. ¿Sí? Está también, pero creo que hay algo un poquito más. La comprensión de lo que se está leyendo. Sí, eso está bien. Eso también dijo alguien por allí. La comprensión del texto. Sí, pero vámonos, por ahí vamos un poquito más cerca. La profundización de la lección. Lección divina. Eso es lo que él propone. Lección divina. Cantar y salmodiar. Sí, no, pero acá al principio él dice lección divina. Es decir, el fundamento del monacato cristiano es la lección divina. Es la respuesta a la palabra, ¿no? Lo que vemos en la regla, escucha lo que dice el maestro, ¿no? Si tal vez nosotros todavía no hemos profundizado este tema, pero yo veo que en algunos movimientos ya está claro. Por ejemplo, en el movimiento neocatecumenal es muy fuerte, ¿no? Es decir, yo vengo al monasterio para aprender a amar, pero guiado por Jesucristo, no por un gurú o por un señor que anda por ahí dando vueltas y escribe libros piadosos, ¿no? Aunque sea Madeo Cencini o quien sea. Porque claro, aparte estos pasan de moda, o el padre Mamerto, o Bernardo Olivera, todos estos personajes que escriben. Yo vengo porque quiero escuchar a Cristo en el Evangelio. Eso es lo que dice Orígenes, ¿no?
Jerusalén, quiero entender, comprender lo que él dice, ¿no? La lección como una comprensión que nace repitiendo. O sea, yo repito, y de hecho uno ve en los primeros monjes, esto es muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, en la regla de Pacomio van a trabajar y hay un monje que les lee. No les lee Condorito, les lee la escritura, ¿no? Les lee la escritura. Para que vaya después las catequesis que tenían en las casas, porque eran muy numerosas, las comunidades, caso de Pacomio, estoy diciendo, si uno lee una catequesis, ¿qué es lo que le impacta? Son puras citas bíblicas. Uno dice, pero este tipo no era original para nada. Sí, era muy original, porque les estaba enseñando permanentemente a entrar en el ámbito de la escritura. El primer aporte fundamental, que algo dijimos el otro día, de Orígenes para la vida monástica es la lección divina, ¿no? Fíjense que en el número 1.1 dice, no es posible que alguien cumpla todos los mandamientos de Dios en las divinas escrituras, los de Cristo y los del Espíritu Santo, sin haber comprendido lo que se dice. Para comprender, tengo que escuchar, meditar y orar, ¿no? Acá enseguida, el método de Vigo, que es de la Edad Media, es un método para principiantes, no es para mantenerlo de forma permanente. Lo ideal sería que uno fuera avanzando, ¿no? Y superara las etapas, esos 3 pasos, ¿no? Que después puede también ser la contemplación. A menudo nos parece comprender algo de lo que se nos ha ordenado, pero cuando investigamos e indagamos, hacemos meditación, si lo que se nos ha mandado es digno de quien lo ha ordenado y manifiesta algo de la grandeza de Dios que habla, no encontramos nada de esto. Este es el punto, uno de los grandes aportes de Orígenes. La escritura es digna de Dios. Y cuando no me parece que es digna de Dios, ahí tengo que aplicar lo que él llama el método espiritual, que no es pura alegoría, es más que eso, es un método espiritual. ¿Qué quiere decir el método espiritual? No me quedo con la letra, voy más allá. Guigo lo simplifica diciendo, busco en otros lugares. Busco en otros lugares. Ejemplo, dijimos escucha, ¿no? Ayer hablábamos de la escucha como fundamental en nuestra vida. ¿Cómo puedo yo profundizar? Y bueno, voy a buscar en la escritura, me ayudo a lo mejor con un diccionario bíblico, etc. Entro en todo lo que es el ámbito de la escucha. Es tan importante, le dijo alguien, esto de la escucha. Y bueno, si no olvide el capítulo 6, condición esencial. Y Cristo, nuestro modelo, a quien seguimos, es maestro de la escucha. Él tiene momentos en que escucha solo y él siempre escucha a lo que le dicen. No es que simplemente habla, sino que escucha. Entonces, hay que investigar e indagar si es digno de Dios. Además, la palabra misma nos exhorta, según lo de busquen y encontrarán. Ese es el otro punto. Él dice que la lección es golpear la puerta, ¿no? Molestar, a buscar también lo que pensábamos conocer antes de indagar, para que buscando encontremos entonces en los mandamientos de Dios algo digno del que ordena y que he llevado a la práctica no por cualquiera, sino por aquellos que son capaces de cumplir también los otros mandamientos de Dios, grandes y divinos. La lección divina, por tanto, es el fundamento, el primer paso en la vida monástica. Es el primer aporte de Orígenes.
para nosotros. Lo vamos a poner para que vaya a quedar. La lección divina hay que abrirla, es decir, no achiquen, agranden, es decir, no se aten excesivamente a un método que llega un momento que produce como si fuera el quinto plato de manjar, ya no, me sale por las orejas. Entonces, hay que abrirla para que realmente dé su fruto. Y tengan siempre presente que Benito lo que propone como fundamento es memorizar, que vayan quedando en nosotros los textos de la Escritura. ¿Cuál es el segundo punto que él propone que tenemos que unirle a la lección para que sea efectiva, vamos a llamarla así, para que realmente en nosotros dé fruto? Miren el 2, ¿no? El 1-2. Exacto. Si la lección divina no produce caridad, ¿no? Yo nunca me voy a olvidar un ejemplo de vuestro antiguo abad general, el padre Bernardo. Cuando fui joven a su monasterio, y él era abad en esa época, o prior, no me acuerdo, y le pregunté un poco sobre el tema de la oración, típico monje benedictino que va a un monasterio trapense y quiere saber sobre la oración, joven. Entre paréntesis, en aquellos años que yo entré, era casi una herejía que un benedictino fuera a un monasterio trapense, era como una contaminación, ¿no? Y los suizos nos miraban con horror, nos miraban, ¿no? Porque los que empezaron fueron el padre Mamerto, que la primera vez que fue equivocó las condiciones y tuvo que irse caminando casi de azul al monasterio, y el padre Pedro, al Urralde, que nos incitaba a visitar y a ir, ¿no? Bueno, fue el periodo este que dio comienzo a lo que hoy es Surco. Empezamos a conocernos y el conocimiento mutuo de benedictinos y trapenses fue una gran ayuda, ¿no? Después, cuando yo fui estudiante acá en Chile, iba a monasterio en aquel tiempo en la dehesa, y la primera vez que fui, uno de los hermanos, me parece que fue el padre Germán Maza, que era médico, me dijo: tenga cuidado con el pastel geológico. Bueno, el pastel geológico era que había un hermano norteamericano que cada día juntaba todo lo que había quedado. Y el sábado hacía un pastel con todo lo que tenía, se veían las capas. Tenga cuidado con el pastel geológico. Era una comunidad muy austera, muy trabajadora. A los huéspedes monjes por lo menos nos llevaban a trabajar, corríamos los caños de riego, venían de una plantación de almendras. Bueno, la caridad, es decir, la lección divina tiene que producir caridad. ¿Y qué dice? No dice solamente caridad, grande, y que hasta el martirio, dice, hasta el martirio, ¿no? Aunque no sea de todos. Él fue confesor, no fue mártir, pero fue confesor. Confesor eran los que eran llevados, eran torturados para que apuraran de la fe, renegaran de la fe, porque como eran personajes importantes, si renegaban, hacían una gran publicidad, digamos, ¿no? Entonces, como no renegaban, muchas veces no los mataban, pero los dejaban con un ojo menos. Se murió después a causa de la tortura. De hecho, en el concilio de Nicea, que fue el primer concilio ecuménico, ya terminada la persecución, los historiadores de la época dicen que lo que más impresionaba era ver varios obispos que les faltaba una mano, un ojo, una pierna, porque habían sido torturados. Y ahora estaba el emperador presente, el que antes, no siendo cristiano, mandaba torturar.
Entonces, la caridad hasta el martirio. Bueno, el ejemplo que él ponía era, cuando yo veo un monje, decía el abad Bernardo, que entra en el oratorio a rezar, todo si es joven, me quedo un rato afuera esperando. Y cuando sale, le digo, hermano, mire, vamos a ir al refectorio, tenemos que hacer la limpieza, hay que mover todas las mesas. ¿Usted me ayuda? No, yo, bueno, que nada que ver, no me corresponde a mí. No rezó, no rezó. Decía él, no entendió lo que era la oración. Entonces, la lección divina tiene que mostrarse, dice Origen, tiene que verse en testimonio de caridad. No es que yo tengo que ir a interrumpirle la lección divina para que el otro entre en el ámbito de la caridad. Yo tengo que, porque eso no sería correcto. Yo tengo que dejarlo que haga y después ver si corresponde. Y él dice hasta el martirio. Segundo punto. ¿Qué encontraron? Segundo punto, tercero, si quieren mejor. Algo muy valioso que él propone. No sé, pero del cielo. Antes. En el punto 2.1. ¿Cómo? Sí, exacto. Para mí es el discernimiento entre aquello que necesitamos ser fortificados, o sea, iluminados. De acuerdo. Pero antes dice algo más eso está bien, pero dice algo un poquito más concreto. Los salmos, canten los salmos. Canten. ¿No? ¿Qué quiere decir canten? Y lo explica. Cambien todos los formatos de los paganos, las cumbias, los regatones, todo eso que hacemos por salmos. Por salmos, por textos bíblicos. Este es un constante de la tradición patrística. Cesario de Arles, siglo VI ya, cercano a San Benito, tiene un sermón que es fantástico, donde le dice a la gente, miren, están de moda estos cantos que andan por todos lados. ¿Por qué no cambian eso con una letra de un texto bíblico? ¿No? Y les propone, ¿no? A sus fieles. Entonces, bueno, esto es muy difícil hoy en día lograrlo, ¿no? No tenemos los medios, pero por lo menos nosotros, ¿no? Entonces, el tercer punto es cantar, él propone la palabra de Dios. Miren, esto tiene una coherencia que uno lo empieza a ver cuando lo lee y lo va... la palabra de Dios tiene que producir en mí la caridad. Tengo que activar mi caridad, ¿no? Con Dios y con los hermanos. ¿Y cómo lo muestro? Cantando, ¿no? Cantando. No hace falta cantar los gritos, ¿no? Puede ser interno. Es decir, teniendo un modo de expresión que sea alabanza, tanto como alabanza, ¿no? ¿Cuál es la oración por excelencia? A nosotros nos encanta la oración de petición, que es la menos, ¿no? La más es la de alabanza. La petición viene, ciertamente, está bien, de intercesión decimos, ¿no? Pero primero la alabanza, la glorificación es la oración por excelencia, donde yo me inclino ante la grandeza de Dios, ¿no? Ante los dones de Dios. El número 2.1 es muy bueno, dice, ¿qué me propongo decir con este proverbio, con esta introducción? Escucha, el principio de la lectura de hoy, de leer un salmo, era un mandamiento, porque la palabra de Dios ha dicho, esto también es una característica
de la lección patrística. ¿Se acuerda que leímos ese salmo, no? No es simplemente algo que dice, sino algo que me manda, que tengo que hacerlo. ¿Se acuerdan del salmo el monje que decía, canto esto, pero no hago nada de lo que canto, ¿no? Entonces, canten salmos a su nombre, preparen el camino para el que cabalga sobre el ocaso. Señor es su nombre. Busco, entonces, si manda esto el Dios del universo, o Cristo, o el Espíritu Santo. ¿Quién manda esto? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu? Para que según las palabras canten a Dios, ninguna otra cosa se entienda sino una modulación de la voz. Pero esta modulación, mucho mejor que nosotros, pueden producirla un músico, y los que ejercitan la voz o la amplifican para el ejercicio y el adiestramiento de la voz. Yo busco otra cosa, dice. Si la palabra quiere decir solo esto, si el mandamiento es solo esto, no. Incluso entendiendo esto, ¿no?, como algo útil por causa de los más simples, no manifiesta también poseer en segundo término un sentido más digno, más profundo, ¿no? Y entonces empieza a tener este tema de esto doble que él dice. Cuando yo hago lección, cuando entro en el ámbito de la caridad, empiezo a relajarme. No estoy haciendo yoga, claro. Empiezo a relajarme. ¿Qué quiere decir? Empiezo a entrar en el ámbito justamente de la realidad de Dios en mi vida, ¿no? Y entonces él dice, cambio, porque necesitamos relajarnos, dice, porque estamos muy tensos. Entonces, ¿qué hacen los buenos, entre paréntesis, los buenos profesores de música? Siempre antes de empezar, relajación, ¿no? Acomodarse, qué sé yo, respiración, toda esa cuestión que hacen. Después, entonces, dice, cambiamos las canciones mundanas, dice, 2:2. Todos los seres humanos necesitamos relajarnos y que no es posible mantener nuestro pensamiento en una tensión permanente, aunque llegásemos a ser personas muy estudiosas. Acá le está diciendo, la lección no consiste en un mero estudio. Por tanto, los que tienen nuestra fe buscan relajarse, los que no tienen nuestra fe buscan relajarse con diversiones desordenadas, risas abundantes y canciones indecorosas. Toman como tema de las canciones sus propias pasiones. A veces cantan situaciones eróticas, a veces los cantos, himnos de los demonios sinónimo ídolos. Estamos llenos de ídolos nosotros, según su religión. A veces también toman como tema la propia tristeza. Esa es otra característica de nuestro mundo, un mundo triste, ¿no?, que tapa con cosas. Conforme a esta cantan lamentaciones sobre su pesar, y otras veces tienen canciones nupciales. Nosotros, la palabra 2:3, la palabra ha querido que el alma de los creyentes fuera desviada de las horas paganas hacia las mejores canciones según Dios. Ahí está. Hacia las mejores canciones según Dios. La coherencia de la tradición monástica es tremenda, es atroz. Porque si ustedes siguen el hilo, como decíamos, y se van a Guigo, ¿qué dice Guigo? Que hace una síntesis para principiantes. Escucho, ¿no? Escucho. Después indago, mastico. Y después, ¿qué hago? Memorizo un texto, un trozo de un texto, y lo repito. Está. Memorizo un trozo de un texto, por ejemplo, y fíjense qué curioso, entre paréntesis, qué curioso que Guido no eligió cualquier pasaje de la Escritura que podría haberlo hecho.
¿qué texto elige para explicarle al principiante? Bienaventurados los puros de corazón. Ustedes leyeron el texto de Guido. No, uy, qué barbaridad. Bueno. Bueno, el texto de Guido lo usaron en Brasil para ayudar a la lección divina, ¿no? En las comunidades eclesiales de base. Eso está escrito en las actas. Entonces, lo que es importante aquí es que escuchamos la palabra nos empuja a vivir la caridad hasta el martirio y cantamos la palabra. O sea, nos queda dando vuelta el estribillo del Salmo o del texto del Evangelio o de lo que fuere, ¿no? Entonces uno está todo el día repitiendo, ¿no? Y les aseguro que es mejor que el relatón. Eso está claro, ¿no? Sí. No sé si tiene algo que ver, pero en los cantos de Tercé se nota eso. ¿Los cantos de qué? De la comunidad de Tercé. De Tercé. Que lo que hacen es repetir una melodía. Sí, es una de las formas. Son variaciones de melodía, pero la misma Es una palabra. de las formas de que uno vaya entrando en esto, ¿no? Pero miren que en el 2.3 dice algo muy interesante. La palabra, renglón tercero, la palabra dice: ¿quieres cantar y valerte para tu canto de un tema amoroso? Aprende que en verdad existe un eros divino y celestial, según el cual fue escrito el Cantar de los Cantares. Y acá hay de vuelta la tradición San Bernardo, ¿no? Que no es el único de los padres cistercienses, si no me falla la memoria, que comenta el Cantar de los Cantares. Hay otros, ¿no? Sí, hay más de uno, ¿no? Entonces, subraya la importancia de poder cantar el Cantar de los Cantares, como canto de amor entre mi alma y Cristo, o el creyente y la iglesia, que son las dos lecturas espirituales, ¿no? Conoce el matrimonio divino, el del Hijo del Rey según el Evangelio. Fíjese, ahí ya le cortó la cosa y puso el texto del Evangelio para darle una visión cristiana, ¿no? Al que así reconoce el esposo, pone atención a la esposa, canta no un canto cualquiera, sino eminente. Y así como están las cosas santas entre las que son santas, así canta el Cantar de los Cantares. Es un juego de palabras, ¿no? Así como hay cosas santas entre las santas, canta el Cantar Supremo, que es el Cantar de los Cantares. Ahora, ¿quieres llorar? Bueno, lo agarró ataque de llanto. Y cuando eras pagano, tenías cantos y lamentos apropiados. Aprende que también ahora se te da una bienaventuranza, la de aquellos que lloran. Fíjense qué maravilla cómo va dándole a la gente. Usted está en ánimo de amoroso, bueno, vaya a cantar de los cantares con Cristo, claramente, ¿no? ¿Quiere llorar como cocodrilo? Bueno, acá tiene el texto del Evangelio. Bienaventurados los que lloran. Y cuando toca una bienaventuranza, toca todas, porque no se pueden separar. Y agrega: comprende lo que sí, por qué debes llorar. Lo único, bueno, ahí ajusta no llorar con lágrimas de cocodrilo. Dice: mira a Jerusalén, busca el camino para volver a casa. Di llorando cómo es que está sentada sola la ciudad populosa, que era la principal entre las naciones. Aquí aparece el otro tema que hablábamos en el prólogo. Mira a dónde vas, al reino de los cielos, ¿no? Mira a dónde vas, ¿no? El Alexio te abre esa opción, ¿no? Mira, dice un poquito más adelante, de qué forma tu lamento te será provechoso, enseñándote a buscar la patria misma. Nosotros anhelamos la patria misma, a comprender los misterios sobre ella,
a llorar hasta que vuelvas a la ciudad que ha sido construida con las piedras más valiosas, no con las inanimadas. Ese es Apocalipsis, ¿no? O sea, nosotros anhelamos llegar a la patria celestial, ¿no? Porque ustedes han sido edificados como piedras vivas, como templo espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer víctimas espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por consiguiente, si te lamentas por tu alejamiento de Jerusalén y comprendes que, habitando en el cuerpo, estás en el exilio, separado del Señor, haciéndote según Dios, como Dios quiere, llegarás a ser como cristal de roca, piedra de los pórticos, piedra elegida, piedra de zafiro, y tantas otras piedras preciosas que se dice existen de las que está formada la Jerusalén celestial. Es decir, acá nos puso 8 puntos clave cuando cantamos la palabra de Dios. Entramos en el anhelo del reino de los cielos. Cuando en el monacato primitivo, la regla incluida, cuando uno ingresaba al monasterio, y hoy en general mantenemos este formato, había 2 pasos iniciales que eran esenciales. Hoy se suelen dar más durante el periodo huésped y el postulantado, que era pare, deténgase, ¿no? La palabra isiquía, tenga un tiempo de reflexión, y segundo, compuncio, del tos, llore sus pecados, ¿no? Tome conciencia de su realidad. Estos 2 pasos eran esenciales, pero no es para quedarse allí. Había que luego superar esto, ¿no? Entonces, la lección divina que propone Orígenes nos abre a la caridad, que puede llegar hasta el martirio, podemos decir, nos regala poder cantar la palabra de Dios y nos pone en el anhelo de buscar el reino de los cielos, de llegar al reino de los cielos. Es decir, claro, a lo mejor uno no lo ve demasiado claro en el que inicia, pero sí están los mayores, ¿no? Los mayores están esperando ese momento, ¿no? Anhelan, ¿no?, llegar al encuentro con Cristo en el reino de los cielos. O mejor, anhelan morirse, ¿no? Sí, ciertamente, como decía un padre de mi comunidad, pero ni un minuto antes ni un minuto después. No me ponga ahora, ¿no? Otro de los monjes solía decir cuando enterrábamos que íbamos siguiendo un orden, porque iban muriendo según un orden de edad. Bueno, pero también podemos parar el orden y que se muera uno más joven, ¿no? Para cambiar un poco las cosas. Entonces, pero lo importante acá es que, fíjense la coherencia que esto también tiene, porque la lección, en su grado más eminente, es una contemplación, decimos nosotros. Y también lo dice Guido, que es un don, es un regalo, ¿no? Es la contemplación que dice acá, del reino de los cielos, de la Jerusalén celestial. ¿Sí? Ese paso de relajarme, que decía ahí, o relajar, Sí. sería un paso ahí porque es entrar en la realidad de Dios. Exacto. El relajarme es que yo no puedo estar siempre estudiando o meditando, ¿no? En el ámbito de lo que sería lo de Guigo, digo para poner el formato de él, que es el que todo el mundo sabe y conoce, sería la oración, ¿no? El momento de la oración, en el cual yo paro toda indagación, toda búsqueda y entro a
repetir una palabra que puede ser el cantar de los cantares, una relación amorosa, puede ser un canto de lamento, ¿no? Repito una frase o una oración, que esto va a ser la base después de lo que se llamó la oración de Jesús. Señor Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, donde yo me relajo, ¿no? Ya no sigo haciendo el esfuerzo. Ya de paso, vamos a decir así, burdamente, le paso la pelota a Dios, que se ocupe él, ¿no? Sí. Bernardo dice algo muy duro porque en los otros pasos, bueno, él lo dice sobre los claros de la verdad, pero a mí me viene aplicado también sobre la contemplación, porque dice, al inicio está el Hijo y el Espíritu, Sí. y estos dos bajaron. Sí. Pero, ¿qué pasa en la contemplación? Es donde el Padre, dice Bernardo, y dice, el Padre jamás ha bajado, entonces, ¿qué hace? Se sube. Es muy bello. Está bien, exacto. Eso es, la contemplación es un don, es un regalo, ciertamente, ¿no? Que puede darse o no, ¿no? Pero para que se dé, uno tiene que tiene que entrar en esto que propone Orígenes, en esa relajación, podríamos llamarlo así, tiene que entrar en una oración con palabras o sin palabras, ¿no? Lo que llaman los padres de Monacato la oración pura, que Bernardo la tiene adaptada, digamos, de esa manera, porque no todos los autores se expresan de la misma manera, ¿no? Pero la tradición es unánime, ¿no? Se sigue manteniendo esto, que llega un momento en el cual yo ya no articulo palabras, no tengo ya tampoco una claridad de la realidad, estoy como subido, digamos así, ¿no? Pero no porque tomé alcohol, ¿no? U otra cosa, sino que, bueno, yo creo, me parece importante subrayar acá que estamos viendo cómo Orígenes, mucho antes de los primeros textos monásticos, tiene ya presentados los temas que después vamos a ir encontrando en los distintos autores desde el siglo IV hasta el siglo II. Vamos al 3.1. Acá empieza una distinción que después ustedes la pueden profundizar. Ahora un ratito los dejo con el texto. Dice, acá antes de leer les digo, los padres a partir ya de Ireneo, Tertuliano, pero sobre todo con Orígenes, cuando hay un tema que necesita ser aclarado, profundizado, o hay un tema controvertido y tienen que poner un testimonio que sea claro, el que zanja la cuestión es siempre Pablo. Es un texto paulino. Pablo es que baja el martillo, digamos, ¿no? Esto es así. Ellos recurren al testimonio de San Pablo. Saben que la carta a los Hebreos seguramente no es de San Pablo, está aprobado actualmente, pero la citan también como en el ámbito paulino. Entonces, Pablo es el autor que aclara las grandes cuestiones de nuestra fe y nuestra vivencia también. Dice, el admirable apóstol, escribiendo de modo particular algunas palabras en una carta, me sugiere proponerlas. Entonces, partiendo de ellas, en cuanto me es posible, trataré de explicarles cómo se pueden comprender en un sentido más profundo las palabras canten al Señor, canten salmos a su nombre. ¿Sí? Quiere dar un paso más en este texto que está comentando y recurre a Pablo. Dice Pablo, hablando entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y salmodiando a Dios en sus corazones. En esta epístola dijo salmos, himnos y cantos espirituales. En otra dice cantando con gratitud en sus corazones. Combina, ¿no? Efesios y Colosenses. Si alguien quisiera apoyarse literalmente
sobre estas palabras, no sé si se podría demostrar cómo el corazón canta haciendo algo diferente al no cantar, es decir, hablar. Incluso respecto de la voz articulada, observo una diferencia entre hablar en vez de cantar y cantar en vez de hablar sin acompañamiento espiritual. Me parece, dice, que si hablo necesito una cualidad diversa para hablar. Si canto, para cantar bien, necesito la música y el conocimiento del ritmo y de los sonidos. Y necesitaré saber los nombres de las melodías y de los sonidos, sobre lo cual los músicos sabrán hablar mucho mejor que yo. Distingue entonces, es sutil en esto, entre hablar y cantar. No es lo mismo, no es lo mismo, dice. Y ahora pasa a lo espiritual. ¿Cuál es la enseñanza espiritual? Una cosa es cantar con el corazón y otra hablar solo con él. Diferente es cantar con el corazón respecto de hablar simplemente con el corazón. Por tanto, hay un canto cordial del corazón y hay un hablar del corazón. El Espíritu, dice, clama en nuestros corazones y canta Abba Padre. Se debe examinar qué es cantar con el corazón, en primer lugar. Hay en nosotros una voz inteligible, espiritual, pueden poner ahí, distinta de la voz sensible. Y la palabra, teniendo presente que ella es escuchada solo por Dios, dijo, el Espíritu que clama en nuestros corazones. Tal vez también cuando se dice, con mi voz he clamado al Señor, la palabra no lo dice sobre la voz sensible. Hay una voz, esto es lo que está enseñando, que no es sensible, que es espiritual, que está dentro nuestro. Acá hay algo muy importante que tal vez, primera lectura, que es uno de los grandes temas del monacato. El monacato es, ante todo y sobre todo, una realidad espiritual interior. Es decir, nuestra vida monástica se juega en nuestra interioridad. No es que no valga lo exterior, no digan, el padre dijo que no valga lo exterior, yo puedo hacer lo que quiero después. Puedo andar vestido de cualquier cosa. No, se juega. El punto crucial es si yo vivo en mi interioridad. ¿No? Por eso, miren, esto es muy importante porque yo creo que el desarrollo máximo está en los padres cistercienses en Occidente. Porque después él va a decir, si yo tengo una voz interior, quiere decir que Dios camina dentro mío. Si no la tengo, Dios no camina dentro mío. Y si Dios camina en nuestro interior, ahí cambia todo. Ahí cambia todo. Y este es el punto. A veces nosotros hemos... ¿Qué fue lo que... ahí hay un punto histórico valioso. ¿Qué fue lo que los padres cistercienses, los fundadores del Cister, muy lúcidamente le achacaban a Cluny? Que se había quedado en lo exterior. Era tan, eso lo dice incluso el padre Leclerc, era tan extensa la liturgia que casi no había tiempo ni para ir al baño. Perdónenme la expresión. Es decir, ese era el punto, ¿no? Y eso fue lo que propusieron recuperar. Y la recuperación, por lo que yo había aprendido, consistía en buscar lugares un poco más ocultos, recuperar la importancia del trabajo manual, ¿se acuerdan, no? Etcétera. Toda una serie de temas que habían quedado como tapados por una liturgia que se había hecho, una liturgia, un ceremonial que se había hecho muy extenso, demasiado, ¿no? Entonces, él dice en el párrafo
3:2, que hay una voz espiritual. La palabra no lo dice sobre la voz sensible. Dios no tiene necesidad de la voz sensible cuando digo clamo hacia Él. Y que esta voz, ya que esta voz llega hasta lo que se manifiesta por medio de la carne, el espíritu y la sangre, esta voz es un golpe en el aire. Pero tenemos otra voz. Y para expresarme escuetamente y persuadir a quien me escucha, diré que esta es la voz de un intelecto o de un espíritu puro. Es decir, es la voz puramente espiritual, ¿no? Hay que acostumbrarse, eso es lo que está diciendo, a vivir en nuestra interioridad. Y después el 3:3, que es una maravilla, el que le pone el ritmo a esa interioridad es el verbo. Y cuando dice verbo, ya está pensando verbo encarnado. Dice, David salmodiaba 3:3. Utilizaba instrumentos. Se dice que era un músico. Pero, ¿por qué este apelativo no se le da a David? Tal vez los traductores han querido evitar la paronimia, la semejanza con musas. Pero el hecho evidente es que David se apropió de este arte y de su poder. Hablaré ahora sin cautela y en términos generales para que comprendamos la música. En muchos pasajes, David es la figura de nuestro Salvador. David se fabricó un instrumento de cuerdas, o de cuantas cuerdas estuviera compuesto, 10 o lo que fuera. Pero el gran músico David, ahí es Cristo, el gran músico David, el de hábil mano, porque hábil mano es la traducción de David, sobre quien los profetas profetizaron que regiría al pueblo, vino a esta vida y se fabricó un gran instrumento de muchas cuerdas. El instrumento de Cristo es la iglesia. El instrumento de Cristo es la iglesia. Y en cada uno de nosotros, cuando el verbo, Cristo, le pone ritmo al entendimiento, o sea, nos permite comprender, e impone orden a los movimientos del intelecto y a las voces del intelecto, al modo de la música, podemos ver el mandamiento que dice, canten al Señor. Habiéndolo comprendido así, el apóstol puede decir, cantando y salmodiando en sus corazones. Por tanto, él lo que está diciendo es, la vida en el espíritu es poner orden a nuestra interioridad. Poner orden a nuestra interioridad. ¿Qué es lo que nos proponemos en el monasterio? Si nosotros tenemos un orden externo que permite, o debería permitir, un orden interno, espiritual, ¿no? Es decir, hay toda una realidad acá que es muy llamativa, porque después va a ir entrando en los distintos autores y que ellos, monásticos estoy diciendo, por ejemplo ya en la vida de San Antonio, ¿y quién pone el desorden? Uno puede preguntarse, pero bueno, ¿quién me pone desorden? Uno no puede decir simplemente, bueno, los otros hermanos que me vienen a molestar. No, ¿quién pone el desorden en la vida de San Antonio? El demonio. Sí. Es decir, que lo molesta para que él pueda poner orden en su vida interior, es el demonio, ¿no? Que en cuanto ve que empieza a vivir según Dios y que Dios empieza a habitar en él, lo persigue, ¿no? Le va haciendo toda clase de cosas raras para que no tenga orden. No tenga orden. Todo lo que el monacato fue desarrollando a lo largo del tiempo es ayudas para el orden interior. Y lo que nosotros tenemos que cuidar siempre, de que no empiecen a tener demasiada fuerza los obstáculos para
el orden interior. Miren 3.4 y ahí me detengo. Cuando el entendimiento, la comprensión, pueden también el espíritu, la inteligencia, no piensa de modo discordante sobre Cristo, ni discurre de un modo desprovisto de ritmo sobre Dios del universo. Esta es una manera de hablar muy hermosa, es decir, cuando nuestra fe está en armonía, ¿no? ¿Vieron qué pasa cuando en una comunidad empezamos a bajar? ¿No? Es un desastre, ¿no? Y cuando nuestra fe está en concordancia con Cristo y no discurre de un modo desprovisto del ritmo sobre el Dios del universo, sino que considera lo que es correcto sobre él y teniéndolo presente, habla convenientemente sobre la divinidad, expresa, por así decirlo, el esfuerzo de la voz respecto de Dios en su severidad y el sosiego que produce su bondad. Una buena armonía es tengo reverencia, temor de Dios, pero también me sosiego porque Él es bondadoso. Y cuando pueda producir, hablando sobre Dios, a partir de la intensificación de la voz, ritmos espirituales y mesurados y melodías celestiales, entonces canta como los cielos, canta con el corazón y salmodia para Dios. ¿De qué manera? Como los cielos, los cielos narran la gloria de Dios. ¿Qué es entonces la espiritualidad monástica? Narrar la gloria de Dios. Ya se adelantó mucho tiempo a los textos que vendrán después. ¿Qué es la espiritualidad del monasterio? Narrar la gloria de Dios. Y en una homilía sobre el libro de Génesis, que lo tienen en la nota 16, todos los perfectos, hechos celestiales o llegados a ser cielos, narran la gloria de Dios. Por eso también los apóstoles, que eran cielos, son enviados a narrar la gloria de Dios y reciben el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno, para que por la potencia del trueno creamos que son verdaderamente cielos. La potencia del trueno es el anuncio de la resurrección. Entonces, la espiritualidad del monacato ya primitivo, que sigue estas enseñanzas de Orígenes, va a apuntar a una vida que, y en algunos casos así se va a llamar, ¿no?, que narre la gloria de Dios. ¿Cómo? Padre Leclerc tiene un libro, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo le decían en algunos textos en la vida monástica? Vida angélica. No porque seamos como ángeles que estamos volando, ¿no?, sino porque narramos la gloria de Dios. ¿Qué hacen los ángeles? Celebran, narran la gloria de Dios. No estamos volando, ¿no? Sí. ¿Cómo sería, o no sé, un ejemplo, quieren hacer esto de pensar de modo discordante sobre Cristo, o cómo es no hablar convenientemente sobre su divinidad? No profesar la fe de la iglesia. O sea, tener creencias que no son las que la iglesia nos pide en el credo. Lo que profesamos en el credo. Sí. Es como ser hereje, ¿no? Casi. Podría ser, si no sé, si no ser hereje, por ahí tener equivocaciones en la fe, ¿no? Bueno, por ejemplo, hoy muchos que se dicen cristianos hablan de la reencarnación y dicen que son cristianos. O, yo siempre pongo el ejemplo, estos huéspedes que a veces uno se encuentra en nuestro monasterio abrazados a los árboles y cuando le pregunta por qué, porque estoy tomando energía, ¿no? Y digo, bueno, pero no sé si le va a pasar algo del alma. Pero en todo caso, eso sería, ¿no? No tener una visión de fe según lo que la iglesia me enseña. Bueno, gracias. Y después sigan entonces.